hoy vamos a tocar el tema del miedo. El miedo que ha acompañado al presidente Abinader desde el principio de su campaña, cuando se eligió como candidato a la presidencia. En ese momento, cualquier persona que ponga el PRM iba a ganar, porque todo el mundo sabe que el pueblo dominicano se cansó y eso le daba una facilidad para que él ganara. Desde el principio él ha mostrado miedo en la manera de expresarse, en la manera de decir las cosas. En recoger una cosa, después que la dice que la va a hacer, la recoge. Dice, todo eso. Entonces, desde el principio, él quería huir. O sea, era la manera de que yo tenía de verlo. Esto es muy personal mío. Y la manera que yo tenía de verlo fue, tengo miedo y quiero huir de aquí. Pero era la única opción que teníamos. Entonces, en términos emocionales, estoy hablando, tomamos a Luis Abinader, presidente de la República, y él ya no tiene otra cosa que hacer. Ayer yo pensaba, antes de que saliera el discurso del presidente, yo decía, ¿qué puede pasar en República Dominicana si el presidente dice que no va? Cuando hemos visto que se anuncia lo del Senado e inmediatamente se arma cuántas personas quieren ir. Imagínense a nivel de la presidencia. Entonces él dice, yo me debo al país por encima de los intereses personales y de mi familia. O sea, que tú entiendes, Juana, que eso es cierto. Que real y genuinamente él no necesariamente quería repetir. No, no quiere ir. Él no quiere estar ahí de presidente. ¿Cómo va a ser, Juana? No. En el fondo, de verdad, él no quiere estar ahí. Lo que pasa es que traído primero por una circunstancia y traído ahora porque de verdad, y hay que agradecerle a Luis Abinader, al presidente de la República, que haya dicho que sí, para ver si se aplaca el asunto político de nosotros, porque la gente habla de la pandemia. Se habla de que en principio el país estaba demasiado en calma y que él no podía gobernar. Pero ¿cuánto tiempo llevamos ya? Y todavía la gente está esperando que se sigan haciendo cosas. Pero bueno, ustedes se dan cuenta que cuando él va a comunicar, no lo hace con la seguridad de un estadista. Juana, yo sí estoy de acuerdo contigo en que quizás en sus adentros no es lo que él más desea. En su última intervención en un programa de televisión, él dijo que a él no le gusta la reelección consecutiva. O sea, él está, para mí, con un discurso interno, además, para ser coherente con lo que ya había dicho antes, porque él viene de la línea de Peña Gómez, del PRD de no reelección ninguna, y mucho menos consecutiva. ¿Qué tú entiendes que lo llama a vencer el miedo para, como dijo Listín Diario, romper el silencio finalmente? La gente que está detrás. Y lo que no su familia. No ¿Cuál su gente? Familia, no, la gente del partido, la gente que lo sigue, la gente que está pegado de la teta de la vaca, que es muy chulo. Alguien decía que se va a sacrificar. Mire, yo también estoy dispuesta a hacer cualquier sacrificio en un puesto público, señor presidente, para trabajar de verdad. Porque cualquiera vamos a sacrificarnos todos, vamos a sacrificarnos. Vamos todos para el Estado. Es un sacrificio que nadie le va a creer. Ahora, hay que hablar de la herencia emocional del presidente Luis Abinader. ¿Quién fue el papá de Luis Abinader? Rafael Abinader. Rafael Abinader, candidato a la presidencia. Senador de Santiago, senador por funcionario Santiago. En el PRD. Exacto. Muchas veces pasa lo siguiente con los hijos, y es, yo no quiero superar a mi papá. Y desde el principio, cuando yo hablaba del miedo y yo veo el miedo, digo, bueno, es probable que él esté siendo leal a su herencia emocional, a la herencia de su familia, a la herencia de su padre y diga, yo no quiero superarte. Claro, aclarar que esto se hace de manera inconsciente, lo podemos hacer todos. Bueno, pero ya lo superó porque fue presidente. Desde que fue presidente ya lo superó el presidente, pero el miedo no se le ha ido. Porque es posible que las circunstancias te llevan, pero tú no estás convencido por dentro. Pero además, eso Juana, se da muchísimas veces. ¿Con qué le iba a salir el presidente Abinader a su partido y a su país
que él no se va a reelegir si la Constitución se lo permite, si hay un tipo, si hay un señor que fue presidente 3 veces y quiere volver, si hay un señor del otro lado que no puede ser candidato pero se muere por serlo, y si él tiene toda la ¿cómo se dice? La posibilidad. Sí, ¿por qué ¿Por no? qué va a decir que no? ¿Por qué No, lo que te digo es No que tenía argumento para decir No, que no. no tenía argumento para decir que no, y fue el análisis que hice ayer en la mañana antes de ver el anuncio. Y además la desestabilidad que esto iba a ocasionar. Eso te iba a preguntar, y el tirijala que esto iba a llevar a la gente del país. Y del si él decía partido. que no, y del partido también. Cuando Juana se cuestiona, antes de que sale ese video, Dios mío, ¿qué pasaría si el presidente dice que no va? ¿Qué pensaste, Juana? No, pensé en eso, en lo que podía ocurrir a nivel político para nosotros, los dominicanos. Sobre todo La del porque- no te mené, se dice aquí. Se arma la del no te mené. Es un desastre. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos viendo lo que ocurre en otros países. Entonces, de esa estabilidad de verdad nos hace bien. Que él haya dicho que sí, eso nos hace bien, para que no empiecen a romperse sillas unos con otros en el partido. Eso está muy bien y yo pienso que nos hace bien como país que él haya dicho que sí. Las Y por emociones- ejemplo, adelante. Hablar, por ejemplo, analizar el tema del lenguaje corporal, el discurso, la locución, las emociones, que ahí quiero entrar, que se pretenden influir en el electorado y en la gente que lo apoya, la gente que lo acompaña, el gobierno y también del Partido Revolucionario Moderno. Usted como experta en esa materia. Tú dices que muestra él. Exacto. Yo mencioné hace un ratito lo del miedo y también lo de la simpleza de su conexión emocional al hablar. Las palabras son un discurso sin sentir. Sin que se pasión. sin esa pasión. Porque lo que comunica no son las palabras, ¿Y es cómo- el sentir que se le pone a cada una de las palabras que tú pronuncias. Perdóname, Juana y Yamel, que me llegó eso que lo tenía en Q. Él quizás no tiene esa hambre que tienen los políticos. O sea, me llama la atención que quizás es el primero en mucho tiempo que uno no le ve ese apego, ese deseo de ser, de seguir. a muerte, de Eso que es como que a necesito. la mala, que yo pues no me queda de otra. Pero también eso es lo que él mostraba desde el principio. O sea, en la campaña pasada era igual. Y yo decía, ¿cómo este hombre? Yo misma me pregunté muchas veces, ¿cómo este hombre va a ser presidente? Gonzalo Y no- andaba en un avión dando bandazos y él estaba trancado con doña Raquel. No tenemos más nadie, o sea, nadie hay ahora disponible que no sea Luis Abinader para ser presidente de la República. O sea, era el único que había y él estaba como perdido, No, como porque la él cabeza sabía que de estaba bueno, Juan, el que está bueno no forza. Entonces, Juan, una pregunta. ¿Cómo afecta, por ejemplo, tal vez, no sé, a un país o para no hacerlo tan amplio del país, al gobierno del PRM, que su cabeza, su presidente, no tenga ese deseo así en las entrañas de quiero ser presidente? O sea, eso se refleja en algún otro lugar, en alguna parte de tal vez que él no pueda tener el mismo liderazgo, si no siente esa pasión de quiero ser, quiero estar, quiero repetir, ¿o no? Mira, bueno, aquí lo estamos viendo. ¿Por qué tan tenue la iluminación? Apuntaba uno de nuestros productores. ¿Por qué tan oscuro siempre que lo filman a él? Tal vez para darle un chin de color, que la gente le dice que él es muy, muy pálido. Oh. Eso pudiera ser, porque todo comunica, la iluminación comunica, el color de la piel comunica. La vestimenta. Todo comunica. O sea, La vestimenta veo que está poderosa. No, raro que no salió en Chacabana. Pero No, el diseño de iluminación a mí no me encanta. no, a mí tampoco. A mí no me encanta. Pero habrá que ver qué estrategia tienen ellos, el que dirige la comunicación ahí, para que la imagen de él salga así. Miren, aquí es algo muy, muy importante cuando hablamos de que tal vez él no tiene esa pasión que sale de adentro. Yo pienso que él llegó a la presidencia de una manera coyuntural, que el escenario político de la República Dominicana lo facilitó. ¿Tú crees, Juana, que el presidente Luis Abinader, cuando se estaba postulando, en el fondo, no creía que iba a ganar? No creía que iba a ganar. Nadie lo De creía. verdad, nadie lo creía. De hecho, estábamos haciendo una prueba y veíamos cómo el presidente, en ese momento candidato del PRM, quería huir. Y es de verdad, o sea,
todo lo que Pero Juana, en esa pandemia cualquiera se quería mandar. Gonzalo no quería, por eso él se equivocó tanto. Nadie quería eso. Por eso se las lo juro, pencadas. se lo juro. El que más quería era Leonel y le quitaron la Y no cuestión de estaba la ahí. primaria. El que más quería era No, de Leonel, que verdad, Leonel siempre quiere. De verdad había muchas situaciones Leonel Leonel se siempre quiere. sueña. a nivel se sueña social, con eso. a nivel del mundo, que le iban a dificultar una buena administración durante estos años. Eso está bien. Pero En esa aparte de ahí, prueba, cuando Abinader corrió, ya Gonzalo hace rato que iba adelante. corriendo, iba para Bonao Y terminó en gay. llegó a Puerto Plata. Miren, la verdad es que es cierto, pero había mucho miedo en su persona. Hay una timidez que ustedes lo pueden ver al gesticular, al hablar, al sonido de su voz. Hay timidez en la personalidad de Luis Abinader. Y esto, señores, sigue sintiendo, hace sentir a la gente como no estar tan seguro. Fíjense cuando le hacen preguntas que muchas veces él ni siquiera está enterado de lo que ocurre. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Una gente que está administrando, que está puesto ahí, no es verdad que usted me va a decir que No en se el le escapa ministerio una. tal usted no está informado de lo que está ocurriendo. Bueno, nos encanta conversar con Juana Núñez, siempre como desplumando una cebolla, ¿verdad? Siempre capas, capas, capas de cosas que quizás uno no está viendo. Te compro eso del miedo. Me parece que tienes razón. Ahora, como diría el Chapulín Colorado, el héroe verdadero es aquel que con todo y miedo lo hace. Y él se lanzó con todo y miedo. Es así, eso es Así verdad. es que bueno, eso es Juana, verdad. muchas gracias. Siga a Juana Núñez en sus redes, @Juana Núñez TV. Síganos a nosotros también. Y mañana otro programa fabuloso como el día de hoy, una nueva mañana. Hasta entonces. Bye bye.